alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Transmitir en esta mañana. Perdón, estoy muy nerviosa, pero el Señor va a fluir, ¿sí? Porque es palabra de Él, así que bueno, y nosotros somos sus agentes. Para empezar, el pastor viene hablando. ¿Cuánto pudieron, primero, a una pregunta, disfrutar el momento de alabanza, de adoración? ¿Cuánto pudimos gozarnos de ese tiempo? Podemos decirle gracias al Señor. Fue hermoso, gracias a los muchachos, a las muchachas. Fue hermoso el momento de ministración. ¿Y sabe por qué lo podemos gozar? ¿Por qué podemos gozar esos momentos? Porque estamos reconciliados con Dios. Y el pastor nos viene enseñando qué es la reconciliación, ¿no? Y es restaurar una relación que estaba rota, ¿no? Volver a unir algo que teníamos en un principio, nos separamos y nos volvimos a unir. Y esa es la reconciliación. Volver a hacer las paces. ¿Con quién? Nada más con nuestro Dios. ¿Saben? Estábamos separados de Dios, pero podemos hacer las paces gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Él es el único camino para poder establecer esta relación que estaba rota. En un principio había una buena relación, se rompió y vamos a ver hoy por qué. Y después pudimos volver a unirnos gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos hable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú estés fluyendo, Señor, a través de esta sierva, Señor. Que podamos, Señor, comprender este amor, Señor, esa reconciliación, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás hablando al corazón de cada uno de lo que estamos hoy aquí, papá. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias, Señor. Amén. Bien, le invito si tiene Biblia, a buscar Colosenses 1. Vamos a leer del 19 al 22. Colosenses 1, del 19 al 22. Y dice así: por cuanto agradó al Padre, que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. Todo está en Jesús. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que era en nuestro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él.
Qué hermoso, qué hermosa palabra. ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánta profundidad? ¿Sí? Pero hoy solamente vamos a una partecita de esta palabra, que es la pregunta que el pastor nos decía que desarrollemos, es ¿por qué es necesaria la reconciliación? ¿Por qué? Dijimos que la reconciliación era unir algo que estaba roto, ¿sí? Establecer un vínculo, volver a estar en armonía y en comunión. Y el único medio es Jesús, el único camino es Jesús. A veces la frase dice, todos los caminos conducen a Roma. Acá hay un solo camino que conduce a Dios y es Jesús. No hay otro camino, es Él. ¿Y por qué necesitamos esta reconciliación? ¿Por qué necesitamos volver a Dios? En primer lugar, porque el pecado nos alejó, ¿no? Acá dice, en el versículo 21 dice, y hay vosotros también, que eran en otros tiempos extraños y enemigos de Dios. Wow. Pensando en nuestros pensamientos y haciendo malas obras. En primer lugar, entonces necesitamos reconciliarnos con Dios porque estábamos alejados de Él por el pecado. Simplemente porque el pecado cuando entró nos alejó de Dios. Eso vemos en la creación. Cuando Dios crea al hombre, Adán estaba en el huerto, tenía intimidad, comunión con Dios. ¿Qué pasó? Cuando Adán peca, ¿qué hace Adán? Se esconde. Se esconde, tiene miedo. Jesús sigue apareciendo en el relato, dice que la voz de Jesús seguía estando en el lugar, ¿no? Llamándolo. Y el hombre es el que se escondió, porque el pecado entró. Desde ahí, todo ser humano que nacemos con esta naturaleza de escondernos de Dios, de alejarnos de Él, de ser extraños delante de Dios. ¿Sí? Así nacimos. ¿Por qué? Porque todo, dice, por cuanto todos pecaron, estamos alejados de la gloria de Dios. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Todos, dice el Señor, han pecado porque hemos nacido con esta naturaleza pecaminosa. El pecado, entonces, nos alejó de Dios. La indiferencia, la distracción en este mundo, la desobediencia y la incredulidad nos aparta de Dios y son los factores que hacen necesario que nos volvamos a reconciliar con Dios. Y acá voy a contar una experiencia. Cuando yo tenía 7, 8 años, estaba en la reunión de culto de niños, por eso es muy importante la reunión con los niños, y la seño ahí empezaba a contar cómo iba a ser, qué necesitábamos para llegar al cielo, que el único camino es Dios, era Jesús. Aceptar a Jesús en nuestro corazón para poder ir un día con Él en el cielo. Y los que no creían en Él se iban a quedar en la tierra. Y era una lección re linda, con imágenes, yo me acuerdo. Y saben, ese día yo entendí a los 8 o 7 años que necesitaba reconciliarme con Dios. Entonces, ¿qué pasó? Yo era muy tímida, entonces no me animé a decir nada ahí a la seño. Estábamos caminando para llegar a casa, a 2 cuadras antes de llegar, yo le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo hago para decirle a Jesús que entre en mi corazón? Porque yo sabía que me había quedado con esa gana. Yo no me iba a quedar acá en la tierra, no, yo quería irme al cielo, lo tenía clarísimo. Pero ¿cómo era? No me acordaba. Entonces mi mamá me dice, haz una oración simple, decirle a Jesús que entre tu corazón y te perdone de todos tus pecados. ¿Sí? Y fue así. Dice, cuando llegué a mi casa, esperaba que todos se vayan a dormir porque no se iban a dormir más nunca ese día. Llegó la noche, yo dormía en una cucheta, me arrodillé en esa cucheta, en el colchón, porque no quería que nadie me vea, y ahí yo hice mi primera oración. Y le dije al Señor que entrara en mi corazón, que me limpiara de mis pecados. Y ¿saben? Yo no sé qué pasó, pero yo me fui a dormir con una sonrisa y al otro día me desperté. Era la misma, pero no se estaba contenta. Había entendido a los 8 años que necesitaba reconciliarme con Dios. ¿Qué pecado podría haber tenido? Sin embargo, era enemiga, era extraña delante de Dios, porque así nacimos. Por eso todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Y yo lo entendí teniendo 7, 8 años. Y dije, yo de ahí no me aparto más. Y así fue. Mi vida comenzó a ser transformada de día en día y sigue transformándose hasta que Jesús nos venga a buscar. Yo nunca más me aparté de Él porque entendí que necesitaba estar con Él, que sin Él no podía hacer
nada. Entonces, ¿por qué es tan importante la reconciliación? Porque el pecado nos aleja, éramos extraños, dice, y enemigos de Dios. Enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras también, ¿sí? A veces cometemos pecado, hacemos cosas malas, ¿sí? Por eso necesitamos reconciliarnos con Dios, ¿sí? Necesitamos volver al Señor, necesitamos que Él nos perdone de nuestro pecado, reconocer que Él está con nosotros. Y todo el que rechaza a Cristo está enemistado con Dios. Aún la indiferencia, la incredulidad, no sé, saber esto, que el que no acepta a Cristo es enemigo de Dios, está alejado de la gloria de Dios, no puede acercarse porque el pecado no lo permite. Por eso Cristo, que hizo en la cruz, murió por nosotros, nos perdonó, nos justificó, ¿sí? Ese es el hermoso sacrificio y esa es la reconciliación, que antes estábamos muertos, pero en Cristo tenemos vida, que Él nos rescata, que Él nos quiere otra vez volver, ¿no? Él quiere establecer esta paz. Él estableció en la cruz la paz, solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Ella hizo todo. Necesita que vos y yo otra vez entendamos ese sacrificio hermoso que hizo Dios por toda la humanidad, por cuanto todos pecaron, más, ¿sí? Y el Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, en nuestra condición, como decía el pastor, en esa condición Dios nos rescata, Dios nos libera, ¿sí? En esta condición. ¿Para qué necesitamos esa reconciliación? Primero porque el pecado nos alejó de Dios. Éramos extraños y enemigos delante de Él. Para que el hombre no se pierda, ¿sí? Como yo aprendí esa lección, que necesitaba irme con Él, tener una vida eterna, ¿sí? Necesitamos tener esta vida eterna y el único que nos puede dar la vida eterna es Jesús, es reconocer que Él está con nosotros. Si no, vamos a tener una vida lejos de Dios, un destino de muerte y condenación. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Hay dos caminos, la muerte o la vida, y hay que elegir la vida. ¿Cómo se elige? Reconciliándonos con Dios, entender esta relación que estaba rota, que necesitábamos volver a Dios, necesitamos volver a Él, establecer esta paz. ¿Y saben por qué también necesitamos esta reconciliación? Porque tenemos esperanza, porque en Dios hay esperanza. Porque siendo enemigos, dice en Romanos 5, 10 al 11, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fuimos enemigos y extraños, pero Dios nos reconcilió, ¿sí? Y si siendo reconciliados, ahora dice que somos salvos, tenemos esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que estamos con Él, que tenemos vida eterna, que nos salvó, que nos perdonó de todos nuestros pecados, de todo, ¿sí? Y Él quiere establecer esta comunión con nosotros, ¿sí? Tenemos acceso al cielo las 24 horas, la comunión con el Señor, 24 horas al día. Continuamente podemos acercarnos a Él, ¿sí? Esta relación, esta intimidad. Por eso, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. A Dios no le asusta nuestro pasado. No. Ella pagó el precio. Ella pagó el precio. Ahora nos pide a nosotros que entendamos ese sacrificio de la reconciliación y volver a unir a las personas a Dios, ¿sí? Volver a unir esta relación. Cuando las personas se encuentran con Jesús, dice que las vidas son transformadas, hay un impacto y vamos cambiando de día en día. Pero ¿quiénes somos los encargados de decirle al mundo que tiene que reconciliarse con Dios? Es la iglesia.
somos nosotros, ¿sí? Los encargados de decirle al mundo que necesita volver en comunión con el Padre. Hay una lección que ahí le dije al señor Sil que la iba a robar de los chiquitos que va esta semana, que me encantó y se la voy a compartir. ¿Puedo? ¿Me dejan? A las maestras, le adelanto la lección que van a tener con los niños, que dice que había un muchacho que se había peleado con su familia, es muy parecida al hijo pródigo, pero me gustó que este muchacho se tomó el tren y se fue lejos porque se había enojado mucho con su familia. Se lo cuento como niño, perdón. Y como si fueran niños. Y dice que pasó el tiempo y este muchacho quería volver a su casa, pero sabía que se había mandado había dicho cosas muy feas y tenía esta vergüenza de decir, y si no me aceptan, ¿qué hago ahora? Entonces, dice, se le ocurrió escribir una carta. Dice, voy a escribir una carta a mi familia. Escribe la carta y le pide a la familia que él iba a pasar con el tren. La casa estaba cerca de las vías del tren. Que que la familia lo perdonaba, ponga un pañuelo blanco en la ventana. Y él iba a bajar a la estación. Pero si la familia no lo perdonaba, y él lo entendía, porque sabía que se había mandado que iba a seguir de largo el tren. ¿Y saben qué pasó? Llegó el día, se sube al tren, imagino los nervios de ese muchacho, cuando pasa por la casa, el barrio de él, no solamente había un pañuelo en la ventana, sino que toda la casa estaba llena de pañuelos, de sábanas, de toallas blancas, como diciéndole, acá te estábamos esperando. Y el muchacho ahí, ya se imagina cómo habrá terminado la historia, llorando, pero solamente entendió que no solamente lo perdonaban, sino que lo amaban. Y así está el Señor, como acá estoy, yo ya te perdoné, vení, bájate, ¿no? Vení a mi presencia, ya está todo pagado. Yo ya perdoné tu pasado. No hay ninguna condenación para los que creen en Él. Dios nos justifica, Dios nos ama. Pero nosotros tenemos que bajarnos del tren y decirle, sí, Señor, yo me bajo, reconozco que te necesito, que sin ti nada podemos hacer. Y el día cuando el pastor predicaba en 2 Corintios 5, yo estaba sentada y se me caían las lágrimas. Cuando el pastor hablaba de este versículo, dice que Dios, en 2 Corintios 5, 19 al 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta nada y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A vos, iglesia, a mí, iglesia, nos encargó esta palabra de la reconciliación, de volver a llevar a las personas al encuentro con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y a mí se me caían las lágrimas cuando el pastor llevó gráficamente a decir, ¿usted se imagina? Y le voy a copiar hasta el gesto. ¿Ustedes se imaginan a Dios rogando? Y ahí se me caían yo estaba sentada y se me empezaron a caer las lágrimas sola. Porque que Dios me esté diciendo, Fabiana, por favor, Fabiana, anda, hablale a Él, que lo amo. Fabiana, por favor, decile a Juancito, a Pedrito, que lo amo, que lo perdoné. Fabiana, por favor, somos el ruego de Dios. Yo no podía creerlo, Dios, wow, a veces me caían las lágrimas, entender esto, que Dios a través de nosotros nos está rogando que reconciliemos al mundo, porque el mundo ya está en picada, pero nosotros tenemos el salvavidas, tenemos el paracaídas para tirarle a la gente, no nos guardemos más, empecemos a decirle, volver a Cristo, porque si no tu vida está en picada. Volver al Señor, volver a Él. Somos el ruego caminante de Dios, somos su ruego. ¿Dónde estás? En mi casa, soy el ruego de Dios. A las personas, en mi trabajo, en la escuela, somos el ruego de Dios. Y esto es aceptar esta reconciliación. Es que trae paz a nuestra vida, ¿sí? Como decíamos antes, nos da el impulso para llevar a otros
a Jesús. Necesitamos este empujón de decirle al mundo que se está yendo en picada, pero que tenemos una solución, que Jesús clavó en su cruz todo nuestro pecado, que Él llevó todas nuestras cargas. Por eso es tan importante esta palabra de reconciliación, este ministerio que nos dio a cada uno de nosotros. A cada uno se nos encomendó esto. Somos embajadores, somos los encargados de decir al mundo: Dios te ama, en Dios hay esperanza. Dios no solamente quiere hacer un milagro en tu vida, Dios quiere transformarla por completo, pasar de muerte a vida, de tener una esperanza con Él, una comunión, una intimidad. Y esta es la gloriosa reconciliación, que éramos enemigos de Dios y ahora somos sus amigos. ¡Wow! Que estábamos en condenación por nuestros pecados, pero ahora somos perdonados, justificados, que no teníamos rumbo y ahora tenemos un propósito, una esperanza, que estábamos en guerra y ahora tenemos paz, que estábamos muertos y ahora tenemos vida eterna. Y no solamente perdonó nuestros pecados, sino, como decía el pastor, nos transforma día a día en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ya está, tu pasado ya fue perdonado, ya fuiste librado, ya fuiste justificados. Y miren el versículo 22, para ir terminando. Dice que esta reconciliación es su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. O sea que nosotros nos presentamos una vez que nos reconciliamos con Dios, santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa? Que nadie tiene nada que decirte contra vos. Nadie. Porque Dios pagó el precio. Porque Dios ya te justificó, te perdonó, te adoptó como hijo. Miren que todo lo que hizo en esa cruz. ¿No le damos gloria a Dios? ¿No es para darle la gloria a Él?